Lucas, Marcos y San Mateo, ¿no? Siempre ha sido para mí una intriga en esta parte de sus características principales, que uno siempre pensaba en el ámbito de los judíos, que el otro también de manera directa, ¿no? A las acciones y los milagros que era con Jesús, ¿no? Que en el pacto de Marcos, también en Lucas, que era, se destacaba más en el amor de Jesús por los pobres, los enfermos y los marginados. Había un problema en el caso de los sinópticos que comentaban acerca de por qué los sinópticos. La idea que era más aceptada era de Marcos, ¿no? Que a un principio decían que fue el primero en escribirse y que así Mateo y Lucas usaron el texto de Marcos como una fuente común de dicho, en este caso que era Jesús, ¿no? Conocido como una de las fuentes de la Q, como a un principio estábamos hablando sobre ese tema, ¿no? Todas estas teorías son muy interesantes, ¿no? Muy importantes tablas comparativas y bueno, sigo, ¿no? A veces algunas dudas tengo y a lo largo de estos días también en clase voy a estar resolviendo también esas mis dudas. Amén. Vamos a continuar entonces en esta noche. Eh, Hemos quedado, ya iniciamos el tema de Marcos, el libro de Marcos. Hemos avanzado con el segundo libro. Rápidamente un resumen de lo que hemos hablado la anterior semana o el día lunes. Hemos dicho de que el libro de Marcos, según los estudiosos, según los grandes rabino, dicen que fue el primer libro que se escribió de los evangelios. Otra cosa importante es que Marco enfatiza más las acciones que los largos discursos de Jesús. Recordemos que Mateo se enfoca en los discursos largos que tenía Jesús, pero en cambio Marco enfatiza las acciones, lo que hacía Jesús más que los discursos. ¿Qué más? Hemos hablado del autor. La tradición cristiana enfatiza al autor como Juan Marcos. Y recordemos que Juan Marco tuvo algunas escenas muy interesantes, ¿no? Él fue quien lo acompañó a Pablo y a Bernabé, y eso produjo en cierta ocasión un malestar, ¿no? Porque recordemos que Juan Marcos eh, se volvió de uno de los viajes misioneros. Entonces esto hizo que Pablo y Bernabé, cada uno vaya por su lado porque uno defendía a Marcos y otro no. Y esto más o menos se, se ve de que Marcos vuelve del viaje misionero, se vuelve, ¿por qué? Porque Marcos era según la historia, era un joven adinerado. Entonces él no estaba preparado para las misiones, él no estaba preparado para los viajes largos, caminando, a caballo, en barco, y pasar todo eso lo que pasaban en los viajes misioneros. Entonces, Juan Marco no estaba acostumbrado a ese estilo de vida y es por eso que él retorna. La mayoría de los estudiosos hablan que el Evangelio de Marcos fue escrito en el año 55 al año 65 antes de Cristo. Y esto fue antes de la destrucción del Templo de Jerusalén en los años 70 después de Cristo. ¿Qué más hablamos? Los destinatarios, ¿para quién fue destinado Marcos? Marcos escribió principalmente para creyentes de origen gentil, especialmente cristianos que vivían en Roma. ¿Cuál es el contexto histórico de Marcos? El Evangelio fue escrito durante una época de persecución. Mire, esto es interesante, yo creo que usted tome en cuenta. El Evangelio de Marcos fue escrito durante una época de persecución de la iglesia. Ya estaba la iglesia en persecución. Recordemos que el apóstol Pablo inició esa persecución, luego tiene el encuentro con Jesús, pero sigue la iglesia perseguida. Entonces, más o menos esto deja que estaba el gobierno ya del emperador Nerón, ya estaba el emperador Nerón en ese tiempo que empezó a perseguir la iglesia. Los cristianos enfrentaron rechazo social, eh, encarcelamiento e incluso la muerte por causa de su fe. En este contexto, Marco presenta a Jesús como el siervo sufriente que permaneció fiel hasta la cruz.
animando a los creyentes a perseverar en medio de las dificultades. Entonces, el libro de Marcos fue escrito bajo la persecución de... Estaba ya el emperador Nerón. Entonces, en ese tiempo no era fácil seguir con el evangelio. Y Marcos presenta eso. Ok, continuamos entonces. Marco presenta a Jesús como el siervo de Dios. El tema central del Evangelio de Marcos eh, es presentar a Jesús como el siervo, obediente, enviado por Dios para cumplir el plan de salvación. O sea, Marco enfoca a un Jesús totalmente obediente, enfoca a un Jesús totalmente sumiso que vino a cumplir el plan de salvación. El versículo clave o el resumen de todo Marco se puede resumir en un solo versículo. Está en Marcos capítulo 10:45, hermana Diana, por favor, Marcos 10:45. Amén. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Todo resumen de Marcos, ahí está. Porque el Hijo del Hombre dice no vino para servir, para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, vamos a ver cuáles eran las características del siervo, porque Marco presenta a Jesús como siervo, pero ¿cuáles eran esas características? Número uno, obediente al Padre. Jesús vive en total dependencia de la voluntad de Dios. Recordemos que Jesús humano y Jesús divino, pero Jesús vive en total dependencia de la voluntad de Dios. Cada acción, hay que tener en cuenta esto, que cada acción refleja su compromiso con la misión encomendada por el Padre. Cada acción refleja su compromiso con la misión encomendada por el Padre. La otra característica de que Marco presenta a Jesús como siervo es la humildad. Aunque posee toda la autoridad Jesús, Jesús sirve a las personas con amor y compasión, acercándose a los enfermos, marginados y pecadores. Mire, esto es interesante y esto hay que tener muy, muy en cuenta. Que Jesús teniendo toda la autoridad, Jesús sabiendo que era divino, que era el Salvador del mundo, pero él se acercaba con amor, con compasión, se acercaba a los enfermos, a los marginados y a los pecadores. Otra característica interesante de Marcos o de Jesús es un servicio sacrificial. El ministerio de Jesús culmina con la entrega voluntaria de su vida como sacrificio por la humanidad. Es una entrega total, en otras palabras. El ministerio de Jesús concluye él entregando su vida por completo a la voluntad de Dios. Otra característica es poder con propósito. Los milagros de Jesús no buscan exhibir poder, sino manifestar el reino de Dios y aliviar el sufrimiento humano. Y aquí hay algo interesante, y este título le ponen el Hijo del Hombre. Dice, porque el Hijo del Hombre. Marcos utiliza con frecuencia este título para destacar toda la humildad como la autoridad divina de Cristo, vinculándolo con la visión
mesiánica de Daniel. Hermano Marcos, Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14. Amén, pastor. Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14. En esa visión nocturna vi que alguien con el aspecto de un hijo de un hombre venían entre las nubes del cielo. Se acercó al anciano de días, fue llevado a su presencia, y se le dio autoridad, poder y reino. Todos los pueblos, naciones, lenguas lo adoraron. Su dominio es eterno y no pasará. Su reino jamás será destruido. Mire, una profecía, ¿no? Vinculado con Jesús. El discipulado y el servicio, uno de los énfasis principales del Evangelio de Marcos es el llamado al discipulado. A seguir a Jesús o seguir a Jesús implica mucho más que que admirarlo a Jesús, ¿no? Nosotros tal vez admiramos a cierto actor, admiramos a cierto personaje, admiramos a, a cierto cantante, a cierto pastor, pero no lo seguimos. Entonces, seguir a Jesús implica más que admirar a Jesús. Significa imitar su vida de servicio, obediencia y entrega. Mire, el Evangelio de Marcos nos insta que más que admirar a Jesús, es imitar a Jesús. Su vida, su obediencia y sobre todo la entrega al Padre. El llamado de los discípulos. Jesús llama personalmente a hombres comunes para convertirlo en pescadores de personas. Hermana Diana, Marcos capítulo 1, versículo 16 al 20. Ya. Jesús llama a 4 pescadores. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Jesús llama personalmente a hombres comunes. Hermana, ¿a quién llama aquí Jesús? A los pescadores, los que estaban ahí no echando la red, remendando sus redes, ¿no? Comunes, eran hombres comunes, eran pescadores. Y estos discípulos comunes o estas personas pescadoras, eh, algo interesante, eh, tal vez en muchos textos leemos o nos han enseñado que tanto Pedro como los otros discípulos que eran pescadores eran sin letra. Pero si nosotros nos vamos a a la tradición judía hasta el día de hoy, menciona que hasta los 16 años, escuche bien esto, hasta los 16 años, un judío debe recitar la Torá. O sea, los cuatro, el Pentateuco, los 5 primeros libros. Entonces, el judío a los 16 años ya es un mayor de edad. Ya es un mayor de edad. ¿Por qué? Porque ya ha leído el libro de libros. Entonces, como le decía, nos han enseñado muchas veces
que tanto Pedro y todos los sus compañeros pescadores eran hombres ignorantes, no tenían conocimiento. No, y eso es mentira. Porque todo judío tenía que entrar a una escuela de discipulado. Tal vez no tenía la profesión que tenía Leví, que era contador, los otros que eran los celotes, que pertenecían a un movimiento religioso y todo lo demás. Pero ellos sí, porque ¿cómo descubrimos que este Pedro era un tipazo en el primer discurso de Pedro? Tremendo discurso, tremendo sermón. Y luego primero y segundo de Pedro, ¿entiendes? Entonces, yo quería rescatar esto, que Jesús llama a personas comunes. ¿Para qué? Para convertirlos en pescadores de hombres. La respuesta inmediata de los discípulos ilustra la disposición que exige el seguimiento a Cristo. O sea, viene automáticamente, dejen sus redes. En otras palabras, le dice, ¿sabe qué? Dejen lo que están haciendo. Deja tu profesión, deja lo que estás haciendo y seguime. No le preguntó, ¿no? ¿Querés? Ve y bora la tambora. Ahora, ¿cuáles eran esas características que debían tener los discípulos? Número uno, responder al llamado de Cristo. Automáticamente así, automáticamente. Responder al llamado de Cristo. Dos, negar sus propios intereses. Hoy en nuestras iglesias, ¿cómo está el llamado? Nosotros simplemente, o la mayor parte, ¿no? Primero vemos nuestro tiempo, después el tiempo de Dios. Lo que sobra, le damos a Dios. Lo que sobra. Hay un cumpleaños un domingo en la mañana, ¿qué hacemos? La mayor parte no va a la iglesia. Y acá una de las características que tiene que tener el discípulo y para nosotros hoy es negar sus propios intereses. Y acá, esto es muy bueno, tomar la cruz diariamente, tomar la cruz. Y eso significa el negarse todos los días. Aprender del maestro. Oiga, esto es lindo, aprender del maestro. Servir con humildad, no para que nos vean. Ay, Señor. Muchas veces nos gusta que nos alaben. Hay un TikTok, ¿no? Hay un meme que dice que alguien estaba riendo. Ojalá me vea mi pastor, ojalá me vea mi pastor. Eso, ¿no? Y acá es servir con humildad. El que predica no es mayor que el que lava los baños. El que predica no es mayor que el hermano que atiende. Si son iglesias grandes, muchas veces tienen parqueo que los ayuda a los hermanos a parquear. El que predica no es mayor que el que está limpiando el templo. Hay ministerios, no es que sean más importantes que otros, pero hay ministerios que dan la cara. Hermana Diana, ¿cuáles serían esos ministerios que dan la cara y uno los ve? Bueno, sería pues el ministerio de adoración, ¿no? Eh, bueno, también los ujieres. El ministerio pastoral, la alabanza, si hay danza. Hermano Marco, ¿y cuáles serían esos ministerios que no se los ve, pero están sirviendo? Que no se les ve. Acá, Ministerio, bueno, de Misiones, ¿qué más tenemos? De evangelismo también hay. A veces lo tomamos así desapercibido, pero está ahí. Siempre está ahí. Hay un Oh, ministerio, hermano Marco, muy importante, que gracias a ese ministerio nosotros estamos donde estamos. ¿Cuál sería? ¿cuál será?
Ah, El hombre, ministerio de intercesión, ministerio de oración. eso aquí a este lado ya no hay mucho ya de ello. Ya se perdió ya. Y eso hay que rescatar, hermano Marco, hay que rescatar el ministerio de oración. Si uno está sentado en donde está parado donde está, es porque hay hermanitos todavía que van a los cultos de oración. Hay hermanitas que van a las reuniones de oración. Y ese ministerio, yo digo, ese ministerio de nuestra denominación, en nuestras iglesias, tiene que ser el ministerio que más pueda tener reconocimiento, porque es un ministerio sumamente importante. Permanecer fiel en medio de la prueba. ¿Sabe qué? Esto es importante, hermano. Muchas veces viene palabra del Señor, Dios te va a bendecir, o estamos pasando una prueba de la que fuera, falta de trabajo, un accidente, una enfermedad, no sé. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos en ese proceso hasta que llega? ¿Qué hacemos en ese proceso que llega la bendición? Estaba la mujer con flujo de sangre. Dice que estaba con más de 10 años con flujo de sangre. Ella había gastado todo, pero sabía de que Jesús la iba a sanar. Porque ni bien oyó la fama de Jesús, dice la palabra, que ella fue a buscar a Jesús. Y en otras ocasiones Jesús va a la casa de Pedro, eh, el centurión va y lo busca para que sana a su criado. Él pasa y están los ciegos, los leprosos ahí en la entrada del camino, los ciegos. Pero esta historia es distinta. Dice que ella fue a buscar a Jesús. Ella oyó de la fama, que Jesús estaba ahí, que Jesús estaba ahí. Permanecer fiel en medio de la prueba. Ella permaneció, dice, 10 años, ¿usted se imagina? Pero llegó el día en que se encontró con el maestro, ¿no? Ahí, ¿cómo sería, no, ese momento ya tan bendito, ¿no? Después de estar 10 años enferma y así tan solo tocar el manto como arte de magia, ¿se bueno? Y darse cuenta de que ya no estaba enferma. Permanecer fiel en medio de la prueba. El liderazgo de Jesús. Los discípulos discutían quién era el mayor. Interesante, ¿no? Los discípulos de Jesús discutían quién era el mayor. Pero Jesús les enseñó algo, un modelo de liderazgo basado en el servicio. Marcos 10:43. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y había una discusión ahí entre Juan y los demás, Santiago, no sé quién más estaba ahí discutiendo. Estaban discutiendo ahí. ¿Quién iba a ser el mayor? Incluso la mamá de uno de ellos fue a hablar con Jesús para ver quién era el mayor. ¿Quién iba a ser? ¿Quién se va a sentar a su izquierda? ¿Quién se va a sentar a su derecha? Pero Jesús le salió con el tiro por la culata. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El reino de Dios, la verdadera grandeza no consiste en ejercer dominio sobre otros, sino en servir con amor y con humildad. Y hoy en día nos pasa a nosotros esto, ¿no? Si yo fuera pastor, serviría. Si yo fuera presidente del distrito, serviría. Si yo fuera presidente nacional, serviría.
si yo fuera esto, si yo fuera lo otro, si yo fuera lo otro. Queremos un estatus para servir. No, si yo fuera el pastor haría esto, pero no es el pastor. ¿Y por qué no lo hace? ¿Por qué no le comparte esa, esa idea al pastor y los dos lo hacen? Pero esa no, si yo fuera el pastor, si yo fuera. Ahora, ¿qué podemos aplicar para la iglesia? El Evangelio de Marcos invita a la iglesia a ejercer un liderazgo semejante al de Cristo, caracterizado por el servicio desinteresado, la compasión y el sacrificio en favor de los demás. Marco nos invita a eso, queridos estudiantes. Nos invita a eso, a ejercer un liderazgo semejante al de Cristo, caracterizado por el servicio desinteresado, la compasión y el sacrificio en favor de los demás. Esa es la aplicación que nosotros podemos aprender. Ahora, los milagros y la autoridad de Cristo. Marco dedica una parte considerable de su evangelio a los milagros de Jesús, destacando que su autoridad proviene de Dios. ¿Sobre qué tenía autoridad Jesús? Número uno, autoridad sobre los demonios. Jesús expulsa espíritu inmundo con una sola palabra, demostrando que el reino de Dios ha llegado y que el poder del mal está siendo derrotado. Por ejemplo, hermana Diana, léame Marcos capítulo 1, 21 al 28. Ya. Un hombre tenía un espíritu inmundo y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, Ah, ¿qué tiene con nosotros Jesús Nazareno? ¿Ha venido para destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios. Pero Jesús les reprendió diciendo, Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Hermano Marcos, por favor, léame el segundo cuadro de los endemoniados. Marcos capítulo 5 del 1 al 20. Amén, pastor. Libro de Marcos, capítulo 5, versículo 1 al 20, ¿verdad? Sí, sí. Amén, pastor. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los ganaderos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriendo con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él
y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte y con gran eh, hato de cerdos paciendo, y les rogaron todos los demonios diciendo, enviaos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso y saliendo de los espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron, y los que apacentaban los cerdos huyeron. Y dieron aviso a la ciudad y en los campos, y salieron a ver que era de aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido a aquel que había tenido al demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera con sus contornos. Al entrar a él en la barca, el que había estado endemoniado les rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y como he tenido misericordia de ti, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Autoridad sobre los demonios. Autoridad sobre los enfermos. Jesús sana toda clase de dolencia. Leproso. Sana a la suegra de Pedro. Sana a un paralítico. A la mujer con flujo de sangre. Al ciego Bartimeo. Estas sanidades manifiestan la compasión de Cristo y anticipación y restauración del reino de Dios. Jesús tenía autoridad sobre los demonios, sobre las enfermedades y sobre la naturaleza. Sobre la naturaleza. Eso demuestra su dominio sobre la creación. Calma la tempestad, camina sobre el mar, multiplica los panes y los peces. Estos milagros revelan que el mismo Señor que creó el universo tiene autoridad sobre él mismo, sobre él. ¿Sobre qué más tiene autoridad Jesús? Sobre la muerte. Estos milagros más sobresalientes se encuentran la resurrección de la hija de Jairo. Marcos, hermana Diana, Marcos capítulo 5, 21 al 43, mostrando que Cristo tiene poder incluso sobre la muerte. Ya. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva.
y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en él mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: Niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Autoridad sobre la muerte. Ahora, la pregunta, ¿qué propósito tenían los milagros que Jesús hacía? En Mateo lo avanzamos. Los milagros tienen varios propósitos. Número uno, confirmar la identidad mesiánica de Jesús. Dos, manifestar la llegada del reino de Dios sin sufrimiento. Revelar la compasión divina de Jesús. Fortalecer la fe de los discípulos, porque ellos tenían que ver. Porque de nada Jesús hubiese predicado y predicado, pero los discípulos no iban a ver los milagros, entonces tenían que ver ellos. Entonces, para fortalecer la fe, mostrar la autoridad absoluta de Cristo. Pasión y muerte de Jesucristo. El clima del Evangelio de Marcos se encuentra en los acontecimientos finales de la vida terrenal de Jesús. Desde el capítulo 8, el relato dirige progresivamente la atención hacia Jerusalén y la cruz. Vamos a ver los episodios. La pasión. Jesús anuncia en 3 ocasiones que sufriría, será rechazado, morirá y resucitará al tercer día. Aún sabiendo lo que les espera, continúa obedeciendo fielmente a la voluntad del Padre. Mire, sabiendo Jesús lo que le iba a pasar, él seguía obedeciendo a su Padre. Durante la pasión se narran la entrada triunfal a Jerusalén, la última cena, la oración en Getsemaní, el arresto, el juicio religioso y romano, la negación de Pedro, la muerte de Cristo. Marco presenta la crucifixión como el acto supremo de amor y obediencia. En la cruz, Jesús carga con el pecado de la humanidad y ofrece su vida como rescate por muchos. Su muerte produce acontecimientos significativos. Uno, el velo se rasga de arriba abajo. El centurión romano reconoce verdaderamente este hombre era hijo de Dios.
Estos hechos simbolizan el acceso libre a Dios mediante el sacrificio de Cristo y el reconocimiento de su verdadera identidad. La resurrección. El Evangelio concluye con el anuncio de la resurrección. Las mujeres encuentran la tumba vacía y reciben el mensaje de que Jesús ha resucitado, confirmando su victoria sobre el pecado y la muerte. La resurrección constituye el fundamento de la esperanza cristiana y confirma que Jesucristo es el Señor y Salvador. El Evangelio según Marcos presenta a Jesucristo como el siervo perfecto de Dios, cuya autoridad se manifiesta en sus obras poderosas y cuya misión culmina en la cruz y la resurrección. Su mensaje desafía a los creyentes a seguir el ejemplo de Cristo mediante el discipulado, caracterizado por obediencia, la humildad y el servicio. La autoridad de Jesús sobre la naturaleza, las enfermedades, los demonios y la muerte. Confirma su identidad divina, mientras que su pasión y resurrección revelan el corazón del plan de redención de la humanidad. Fin del Evangelio de Marcos. Hermana Diana, la escucho. ¿Quién más le llamó la atención del Evangelio de Marcos? Pastor, si lo pudiera resumir en una frase o en una palabra, lo que decía como los objetivos de los milagros que hacía Jesús, ¿cuál sería? Representar el sacrificio o representar eh, el reino de Dios en la tierra. Y en otra sola palabra, fortalecer la fe de los discípulos. Pero más que fortalecer la fe, es mostrar y confirmar la llegada del reino de Dios en la tierra. Hermano Marcos, ¿qué más podemos hablar de Marcos? Marcos a Marcos. Amén, pastor. Sí, es algo que a veces me llama la atención sobre eso. Cuando a veces me dicen, lea el libro de Marcos, yo os digo, siempre digo. Ya, algo que me ha intrigado cuando yo estaba en la sociedad de jóvenes hace mucho tiempo. Había un pastor que siempre nos daba esa intriga, ¿no? ¿Por qué el libro de Marcos en los libros anteriores, en versiones antiguas, termina en el capítulo 16 y versículo 8? Ya con la modernidad ahora de las versiones y las Biblias continúan del versículo 9 hasta el 20, si más no me equivoco. Hay algunas versiones que me han llamado la atención, llevan hasta un corchete, un paréntesis o doble línea en algunos casos. Mientras en las versiones antiguas solo es hasta, como le dicen, ¿no? El final corto, si más no me equivoco, lo llaman, ¿no? El original que es del 16 al 8 y el final largo que era del 16 al 20. Entonces, siempre ha sido esa intriga para mí, ¿no? No sé, tal vez esa duda, pastor, sobre ese temita. Es una duda que hasta ahora nosotros podemos, y yo siempre tuve esa duda y compartía con mi docente, pero simplemente el docente me decía, y él me llevaba a Jeremías 33:3 y me decía, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Hermano, hay cosas, por ejemplo, en nuestra Biblia, en la palabra de Dios, que no vamos a lograr entender por más que estudiemos, sigamos estudiando, pero como que ahí nos quedamos, ¿no? Yo cuando preparaba el material y veía mis apuntes cuando pasé la licenciatura, cuando pasé el seminario, la escuela, y
Y seguía esa interrogante de lo que te hablaba del capítulo 9, capítulo 8 y el final corto. Y no encontraba la respuesta, ¿no? Y me acordaba de mi docente que me decía, Valdir, dice la palabra que hay cosas grandes y ocultas que Dios nos va a enseñar. Y una, y una de las preguntas que yo tengo que hacerle a Jesús en algún momento, a Marco, cuando nos encontremos allá, hacerle esto. Oye, ¿qué pasó? Explícame tu, esta parte que no logramos entender. Hermana Diana, ¿algo más que nos pueda compartir? Igual cuando hablaba Noé de, bueno, el orden, Mateo, Marcos, Lucas, y ahora como nos ha dicho usted, Noé, Mateo, Marcos es del 55 al 65 después de Cristo, y así debería estar en orden, debería ser Marcos, Lucas y luego Mateo, ¿no? Si estuviera en orden así, ¿por qué lo pondrían primero Mateo y lo demás, ¿no? Eso fue en un concilio de los rabinos para ver el orden, porque según la historia, el primer libro que se escribe en la Biblia es, ¿alguien sabe cuál fue el primer libro que se escribió en la Biblia según la historia? No, no, pastor, puedo temer a equivocar. No importa, hermano, ¿cuál? Yo siempre voy a estar con eso del libro de Génesis, pero algo me dice que no. El libro de Job, Job. el libro de Job. Eh, entonces, si el libro de Job, según la historia, es el primer libro que se escribe miles de años, porque luego ya aparece Génesis y Moisés y todo, entonces Job debería ser el primer libro, ¿no? Ahora Marcos debería ser el primero antes de Mateo. Pero, ¿por qué Mateo es primero? Porque la tradición cristiana antigua consideró que Mateo fue escrito por un apóstol. Escuche bien esto es interesante. Según la tradición cristiana antigua, bueno, ya están escritos los libros, ahora tenemos que ordenar, hacer el canon cristiano, hacer el canon cristiano. Marcos escribió el primer libro, pero Marcos no fue discípulo de Jesús. Entonces, démosle, pongamos el primer libro a Mateo, ¿por qué? Porque fue un apóstol, fue uno de los discípulos de Jesús, fue uno que estuvo con Jesús. Y además, el Evangelio comienza conectando a Jesús con la genealogía. Hay que entender eso. Marcos no. Marcos empieza ya directamente. Pero Mateo conecta con los 400 años de silencio. Recordemos los 400 años de silencio. Mateo conecta la genealogía con Abraham, con David y con la historia de Israel. Porque Mateo comienza, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Entiende? Y ahora Marco, y Marco, ¿por qué no fue el primero? Muchos estudiosos modernos consideran que Marco probablemente fue el primer libro que se escribió. Y Marco comienza, Marco 1:1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Mateo comienza, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Es por eso, hermana Diana, que
antigua tradición judía cristiana, lo pone a Mateo y no Marcos. ¿Conforme? Sí, yo pensé que era para que uno se lo aprenda más rápido, no es Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Bueno, hermanos, bendiciones. Dios les bendiga. Si Dios lo permite, el día miércoles, hoy pensé que era miércoles, el día miércoles nos encontramos con el libro de Lucas. Ya, bendiciones a todos, se cuidan y ya están las tareas. Cualquier duda me escriben. Si aún no tiene el texto, me lo solicita, yo se lo envío y estamos hablando. Bendiciones, hermanos, se cuidan. Bendiciones, estimado pastor. Muy buenas noches. Que tengan Bendiciones, pastor. Bendiciones, hermano.